¿Qué tal, gente? En este vídeo vamos a hablar sobre una cuestión muy importante, que es cómo preparar al cuerpo para una sesión de entrenamiento en el gimnasio, o sea, cómo calentar. Vamos a hablar sobre el calentamiento. Como calentamiento, en general, conocemos al conjunto de ejercicios o movimientos que utilizamos para preparar al cuerpo y también a la mente. También nos preparamos psicológicamente para la actividad física, en este caso para una sesión de entrenamiento en el gimnasio. Tradicionalmente se ha distinguido entre calentamiento general y calentamiento específico. El calentamiento general suele ser muy parecido en casi todas las disciplinas, y el calentamiento específico depende de la disciplina que vayamos a practicar. En este caso es un entrenamiento en gimnasio, entonces veremos más adelante en el vídeo cómo hacer un calentamiento específico, cómo prepararnos para los ejercicios de fuerza que normalmente practicamos en un gimnasio. Pero lo primero es el calentamiento general. Si vas a hacer cualquier sesión de entrenamiento normal y corriente en gimnasio, te recomiendo lo siguiente: que primero empieces con 5 minutos, aproximadamente 5 minutos, pueden ser más, ser menos, alrededor de 5 minutos de una actividad aeróbica suave. Puede ser, por ejemplo, caminar en la cinta a un buen ritmo, subir a la elíptica, a la bicicleta estática, una máquina de remo, cualquier ejercicio aeróbico que sirva para elevar las pulsaciones, elevar la temperatura corporal, romper a sudar un poquito, que pasemos de un estado de reposo a un estado de cierta activación. Eso durante 5 minutos. Después de eso vamos a hacer movilidad articular general, utilizando ejercicios conocidos como estiramientos dinámicos. Os pongo aquí un ejemplo, podéis hacer tal cual lo que yo hago en el vídeo, o más o menos coger ideas, pero se trata de mover las articulaciones para que fluya el líquido sinovial, para ganar un poquito de flexibilidad y prepararnos todavía de forma más específica para los movimientos que luego van a requerir los ejercicios de fuerza. Vamos de arriba abajo, empezando por el cuello. Con el cuello vamos a realizar movimientos circulares lo más amplios posible, pero siempre de forma lenta y controlada, intentando sentir cómo estiramos la musculatura del cuello, los trapecios, la espalda alta. Incluso podemos incidir en esos puntos en los que sintamos más tensión, tratando de estirarlos y relajarnos un poco. Podemos hacer 10 movimientos hacia un lado y 10 movimientos hacia el otro. Pasando a los hombros, vamos a empezar con lo que conocemos como estiramientos dinámicos. Los estiramientos dinámicos son este tipo de movimientos y se llaman estiramientos porque en cada uno de ellos buscamos llegar lo más lejos posible, buscando el límite del rango articular. Lanzo los brazos hacia arriba y hacia atrás, intentando llegar lo más arriba posible con cierta inercia, para que esa inercia me ayude a estirar los hombros arriba. Podemos hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo unas 10 veces, y luego abriendo y cerrando, con la misma intención de estirar bien atrás. Podemos hacer también combinaciones de estos movimientos hasta que sintamos que los hombros se han estirado bien y les ha llegado sangre. Después de esto vamos a seguir con los hombros realizando círculos hacia atrás lo más amplios posible. Ahora ya no buscamos utilizar inercia, sino la fuerza de la musculatura para llevar los hombros a su máximo rango articular. Intento que los círculos sean lo más amplios posible y siento cómo los músculos del hombro están haciendo fuerza para llevar la articulación a su máximo rango articular. 10 círculos hacia atrás y 10 círculos hacia adelante. Seguimos bajando hacia las caderas. Podemos empezar haciendo círculos suaves y poco a poco incrementar el radio de los círculos, intentando llegar lo más lejos posible, haciendo círculos cada vez más grandes. Aquí tenemos que sentir cómo la musculatura de alrededor de las caderas está trabajando, tenemos que sentir cómo la articulación se va moviendo. Igual podemos hacer aproximadamente, siempre los números que digo son aproximados, 10 círculos hacia un lado y 10 círculos hacia el otro. Seguimos con la cadera, pero calentando ya la musculatura de la pierna, sobre todo la del muslo, haciendo estiramientos dinámicos de pierna. Nos sujetamos a algo y lanzamos una de las piernas hacia adelante y hacia atrás, con la misma intención que antes con los hombros, de intentar llegar lo más lejos posible, sobre todo hacia adelante. En cada patada tengo que sentir cómo estiro los músculos de la parte posterior del muslo, o sea, los isquiotibiales. Poco a poco podemos intentar, a medida que cede la musculatura, dar patadas cada vez más fuertes y con un estiramiento mayor. Una forma de hacer este ejercicio también, que supone un pequeño reto, es no sujetarse a nada, o sea, hacerlo a la pata coja. Si podéis hacerlo, es entretenido porque además de estar estirando, tenéis el reto de tener que mantener el equilibrio. Pero si no sois capaces de hacerlo, os sujetáis a algo sin problema. Podemos hacer 10 patadas con una pierna, 10 patadas con la otra, hacia adelante y atrás. Y ahora vamos a hacer el mismo tipo de movimientos, o sea, estiramientos dinámicos, pero en un plano frontal, o sea, hacia los lados.
Ahora sí nos sujetamos, porque este es muy difícil de hacer a la pata coja, y lanzamos la pierna hacia el lateral todo lo lejos que podamos. Ahora tenemos que sentir el estiramiento en la parte interna del muslo, o sea, en los músculos aductores. 10 veces con una pierna y 10 veces con la otra. Y con eso sería suficiente. Si lo sentís necesario podéis hacer algunos movimientos más específicos, como por ejemplo estos que estoy haciendo, si vais a entrenar sentadilla, unos pequeños estiramientos en posición de sentadilla, intentando estirar los tobillos. Si no, podéis pasar directamente al ejercicio que os toque. Si os falta flexibilidad en alguna parte del cuerpo, es buena idea que hagáis unos pequeños estiramientos específicos de esa parte del cuerpo antes de pasar a los ejercicios de fuerza. Por ejemplo, si os faltara flexibilidad en la cadena posterior, podríais hacer este tipo de estiramientos. Y si os apetece y os lo pide el cuerpo, también podéis hacer algunos ejercicios sencillos ya con intención de subir más las pulsaciones y empezar a calentar bien la musculatura, como por ejemplo unas sentadillas, unas flexiones, pero bueno. No tenéis que copiar estos movimientos literalmente, coged ideas, fijaos cómo lo he hecho yo y aplicadlo a vuestro entrenamiento según vosotros lo sintáis. Tras este calentamiento general, como hemos dicho, tenemos que hacer un calentamiento específico, es decir, un protocolo que nos prepare específicamente para la actividad que vayamos a desarrollar en esa sesión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a entrenar fuerza, por tanto necesitamos un protocolo que nos prepare para los ejercicios de fuerza concretos que vayamos a entrenar en esa sesión de entrenamiento. En el entrenamiento de fuerza esto es muy sencillo y es lo que llamamos series de aproximación. Las series de aproximación no son otra cosa que series que realizamos del mismo ejercicio que vayamos a entrenar con menos peso. Vamos incrementando el peso progresivamente hasta llegar al peso con el que nos toca trabajar. Es importante hacerlo así porque no podemos ponerle al cuerpo el nivel de intensidad máximo con el que luego vamos a trabajar de golpe. Tenemos que ir preparando los músculos, las articulaciones, el sistema nervioso poquito a poco hasta que esté listo para mover la carga que queremos mover. Esto es especialmente importante en ejercicios multiarticulares, es decir, ejercicios que involucran muchos grupos musculares a la vez, sobre todo si somos capaces de mover mucho peso ya porque tenemos cierto nivel de entrenamiento y además esos ejercicios van al principio de la sesión de entrenamiento. Es muy importante que hagamos esto. Debemos distinguir entre las series de aproximación y las series efectivas. Las series de aproximación no cuentan, solamente nos sirven para prepararnos para las series efectivas, que van a ser las series que tenemos programadas con el peso con el que vayamos a trabajar y van a ser las series que nos generen adaptaciones. Pero es importante entender que no podemos ponernos directamente el peso, la carga con la que vamos a trabajar en las series efectivas. No podemos empezar por la primera serie efectiva directamente, tenemos que hacer antes el calentamiento específico, que son las series de aproximación. Aquí tenéis un ejemplo de cómo lo hago yo con un ejercicio con el que ya muevo cierta carga. Peso muerto. En las series efectivas me toca trabajar con 150 kilos, así que en la primera serie de aproximación pongo 70 kilos, que es un 45% aproximadamente de 150. Como es un peso ligero con el que puedo hacer muchas repeticiones sin cansarme, voy a hacer 10 repeticiones para asegurarme de que el cuerpo se entera de qué es lo que toca. Toca peso muerto. Me centro en hacer el movimiento perfectamente, muy controlado, sintiendo la musculatura que tiene que trabajar en este ejercicio. 10 repeticiones con este peso y paso a la segunda serie de aproximación con 110 kilos. 110 kilos equivale a un 70% del peso de trabajo y hago 2 repeticiones. Con este peso podía haber hecho quizá 3 o 4 repeticiones, pero se ve que ese día me sentía bien y no consideré necesario hacer más repeticiones. Entre series de aproximación no es necesario descansar mucho, es el tiempo justo para cargar un poco los discos, mentalizarme y tirar la siguiente serie. Luego entre series efectivas sí habrá que hacer descansos completos, pero entre series de aproximación no es necesario. Con 110 kilos, como hemos dicho, 2 repeticiones y pasamos a 130 kilos, un 85% de la carga. Y hago 2 repeticiones también. El siguiente salto de peso a 140 kilos. Como veis, los saltos de peso al principio eran más grandes, primero 70, luego 110, luego 130, pero ya se van haciendo más pequeños. De 130 paso a 140. Es un salto más pequeñito, de solo 10 kilos. 140 kilos equivale a un 95% aproximadamente de la carga con la que voy a trabajar. Está bastante cerca. Por tanto, si hiciera más de una repetición, me fatigaría. Y no queremos acumular fatiga. Lo que queremos es activar la musculatura
para hacer el peso muerto. Así que con 140 kilos solamente hago una repetición. Esta serie de aproximación es de una sola repetición, 140 kilos. Y por último, como última serie de aproximación, pongo 150 kilos, que es el peso de trabajo. Y con 150 kilos hago una sola repetición. El objetivo de esta repetición es indicarle al cuerpo cuál es el peso con el que toca trabajar. Luego en las series efectivas trabajaré a 5, 6, 7 repeticiones. Entonces, haciendo una sola repetición con el peso con el que luego voy a trabajar, 150 kilos, activo la musculatura y el sistema nervioso para levantar esos 150 kilos, para que, digamos, entre comillas, los 150 kilos no me pillen de sorpresa. Y este protocolo, 5 series de aproximación, incrementando el peso poco a poco, haciendo cada vez menos repeticiones para no fatigarme, sería adecuado para levantar los 150 kilos de las series efectivas. Como hemos dicho antes, con el calentamiento general no es obligatorio que lo hagáis exactamente como yo lo hago, pero sí que tengáis la idea muy clara de que no podemos empezar directamente con la primera serie efectiva. Tenemos que hacer antes algo de aproximación, algo de calentamiento específico, sobre todo si el ejercicio es multiarticular complejo y va al principio de la sesión. Para ejercicios más sencillos de aislamiento o que vayan al final de la sesión para los que el cuerpo ya está más caliente, quizá no es necesario aproximar tanto. Por ejemplo, para un curl de bíceps con mancuerna en el que no usamos mucho peso, quizá es suficiente con coger el peso con el que luego vamos a trabajar y realizar un par de repeticiones para sentir el movimiento, para que llegue un poquito de sangre al músculo, que el músculo y el sistema nervioso sepan lo que toca hacer. Y listo, descansamos un poquito y ya realizamos la primera serie efectiva. Lo ideal es que experimentéis con vosotros mismos. Con el tiempo os iréis dando cuenta de lo que necesitáis para calentar, para estar listos y quizá haya días en los que sentís que necesitáis más series de aproximación porque estáis más fríos, habéis dormido peor o el ejercicio se os da peor, y días en los que vais más activos, más calientes, estáis más frescos y a lo mejor con 1 o 2 series de aproximación estáis listos incluso para los ejercicios más complejos. Eso os lo irá diciendo el cuerpo y la experiencia es la mejor maestra para esto, pero que quede muy claro que calentar es obligatorio, siempre hay que calentar y ante la duda calentad bien, haced más series de aproximación, mejor estar preparado en exceso que en defecto. Así que nada, espero que haya quedado clara la importancia del calentamiento, cómo lo tenéis que hacer para afrontar una sesión de entrenamiento de fuerza y a seguir, a tope.